Uno de los grandes problemas de este país, lo sabemos, lo hemos vivido durante toda la vida, es la desigualdad. Es decir, hay pocas personas que tienen pues privilegios y hay muchas personas que no tienen privilegios. Lo peor de una sociedad es cuando te encuentras, por poner un ejemplo, con municipios que tienen un nivel de calidad de vida que es equiparable a los mejores lugares del mundo. Me refiero a que hay bienestar, educación, salud, progreso, dinero, y hay municipios en México que cumplen con esos parámetros y que se equiparan a muchos de los lugares del mundo. Pero por el otro lado tenemos también muchos municipios cuyos niveles de pobreza, de miseria, son del nivel de los lugares más miserables y más pobres del mundo. Esta diferenciación tan grande es parte de las famosas críticas que se le han hecho toda la vida al neoliberalismo. Bueno, pues hay un grupo de mexicanos que han sido beneficiados por este sistema. Vamos a decir que es la lista privilegiada. Una lista de más de 25 años de gente que le convino o le ha convenido la política económica de este país. Vamos a conocer esa lista para que le entres a la polémica. Soy Leonardo Schwebel aquí, y aquí nadie me calla. Miren, pasaron tres cosas en 1993, por ahí de 1993. Número 1, hubo un auge, y esta a lo mejor no le va a gustar a mucho, pero sí hubo un auge por lo que estaba haciendo Carlos Salinas de Gortari. Más allá de que ganó o obtuvo la presidencia, mejor dicho, a base de un fraude del 88 que orquestó Manuel Bartlett, esa historia ya la conoce. En 1993, y a lo mejor muchos no se acuerdan porque no había nacido, pero yo sí me acuerdo, ya tenía muchos años, la imagen de Salinas estaba bien a nivel nacional. Y a nivel nacional y internacional lo tenían acá arriba. Inventaron, tanto Estados Unidos como Canadá y desde luego México, una cosa que se llama Tratado de Libre Comercio, que entró en funciones el 1 de enero de 1994, hace 25 años, y que no ha generado gran cosa. Seguimos con los mismos niveles o peor de pobreza, seguimos con los mismos niveles de migración o peor, seguimos con los mismos niveles de delincuencia o peor, seguimos con los niveles de remesas igual o peor. No ha habido ninguna ganancia, más que para algunos cuantos. Sin embargo, pues nos vendieron todo este asunto de la economía global. La economía mexicana se ha basado casi siempre en las familias que lograron tener, pues de la nada, todo un emporio y todo un imperio. Yo siempre pongo de ejemplo Bimbo. O sea, de ser Bimbo una panadería, porque Bimbo era una panadería, se convirtió en una empresa mexicana, internacional, que ha evolucionado al paso de los últimos, 80 años, y que se ha mantenido no solamente en el gusto del sabor mexicano, sino que han sabido evolucionar en diferentes etapas. Para mí es un ejemplo de algo que se hace bien. Obviamente, para poder una empresa de este nivel, como Cemex o como Bimbo, mismo Televisa, otras más, se requiere de que el gobierno de alguna manera sea un poco como laxo en cierto tipo de casos.
llámese condonación de impuestos, ventajas en algunas no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo lo que se hizo, lo cual no significa que esté bien. Vale. Sin embargo, cuando entró Salinas, antes de todo este proceso del Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera, ya después se le deshizo el país, pues estoy hablando de 1993, o sea, 1993, un año antes de todo el relajo que se armó. La apertura que le dio Salinas a ciertos grupos empresariales para privatizar el país, digamos. Entró, me refiero a temas relacionados con mismo Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México y muchas más. Y fortalecieron el sistema llamado neoliberal. De eso habló López Obrador en su conferencia mañanera a raíz de esta tercera reunión de la CEPAL en México, y por eso pues está ahí la bandera de la ONU y todo ese tipo de situaciones, porque se presentó todo esto, y él precisamente habla acerca de estos grupos de mexicanos que fueron favorecidos en la época de Salinas, y mencionó que había más mexicanos en la famosa lista de Forbes, o Forbes, como se le quieras decir. Y efectivamente, este grupo de mexicanos empezaron, gracias a Salinas, empezaron a tener una mayor fuerza, empezaron a ser dueños de todo, TV Azteca, lo que hoy conocemos como TV Azteca. O sea, ¿cómo le hace? Y lo digo con todo, pues con todo respeto, porque es con respeto. El dueño de una tienda de electrodomésticos de nivel, pues vamos a decirlo, medio, por no decir bajo, lo que no tiene nada de malo, pero ¿cómo pasa a ser el dueño de una tienda de electrodomésticos a ser el dueño de una cadena de televisión? ¿Cómo pasa a ser el dueño de un restaurante que no fundó a ser el dueño de Teléfonos de México? Bueno, pues se dio a conocer, él mencionó que hubo familias o empresarios que pues prácticamente fueron beneficiados por estos esquemas neoliberales. Aunque aquí se habla de 1994, en realidad fue desde antes, desde que se empezó a abrir. De hecho, 1994 no fue la fecha, más bien es desde antes. Yo diría que desde que empezó Salinas. Él empezó en 1988 a 1994, estamos hablando de 30 años. Y en estos 30 años, dice, es el periodo de más desigualdad. Por eso he bautizado al presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, como el padre de la desigualdad moderna. Hemos dicho, basta a la política neoliberal, y bueno, pues todo esto lo dijo justamente en esta conferencia mañanera. Y bueno, pues aquí está el listado, y se los voy a presentar. Dice aquí que durante el neoliberalismo se registró un saqueo, el saqueo más grande en la historia de México. Se trasladaron los bienes de la nación a manos particulares. Forbes registra a quienes poseen más dinero en el mundo. En 1988 había una familia mexicana y para 1994 se reparten la piñata. Hay 22 multimillonarios, fustigó López Obrador. Y estas son las familias que forman parte de este listado, justamente como lo reporta Forbes y como lo mencionó López Obrador en esta conferencia mañanera. Bueno, aquí está el listado, vamos a revisarlo porque es interesante. Aquí está el listado de estos pues empresarios, estas familias de mexicanos que entraron a la lista de multimillonarios de Forbes en el último año del sexenio de Salinas. Es decir, que fueron beneficiados por Salinas, para que me entiendan.
Carlos Slim del grupo Carso, que ya sabemos todo lo que implica, desde Teléfonos de México, Sanborns, Telcel, etc. Emilio Azcárraga de Televisa, Lorenzo Zambrano de Cemex, Alejo Peralta de Yusa, que eran los dueños de los Tigres del del béisbol, Jerónimo Arango de Cifra, Alfonso Romo de La Moderna, y aquí viene ya todo el listado: Alberto Balleres de Peñoles, Pablo Aramburu Zavala del Grupo Modelo, de Carlos González Nova de Comercial Mexicana, Enrique Molina de Gemex, Adrián Sada de Vitro, Ángel Lozada de Gigante, Ricardo Salinas de Salinas, del Grupo Salinas, Bernardo Garza Sada de Alfa, Lorenzo Servige de Bimbo, Roberto Hernández de Banamex, Roberto González Barrera de Banorte, Jorge Larrea de Las Mineras, Eugenio Garza Lagüera de Bancomer y FEMSA, Cosío Orino de Las Brisas, González Buitrón de SIDEC, la familia Franco de Infra, la familia Peñalosa o David Peñalosa y familia de Tribasa, Alfredo Harp Elú de Banamex. Ahí están estas 24 familias y descendientes. Muchos de ellos ya desaparecieron de la jugada, otros se han fortalecido, otros han aumentado, otros ya no forman parte de este listado ni formarán. Y no es porque sea la lista negra ni porque sea la lista de no sé qué, pero muchos de ellos son a los que les conviene conservar un sistema que los benefició. Ahí están. Muchos de ellos le han hecho bien a México, pero muchos no. Éntrale a la polémica.